Si no creces, es por esto. Vemos día tras día gente que entrena hipertrofia, lo da todo, pero no crece. Claramente aquí falla algo. Y es lo que voy a explicar ahora de una manera fácil y sencilla. Siempre teniendo en cuenta que detrás de la hipertrofia hay un mundo, hay un montón de cuestiones técnicas y tácticas, las cuales no voy a entrar. Voy a ir a lo básico, pero a lo que funciona. Algo de lo que poco se habla y sinceramente no sé por qué. Porque funciona. ¿Por qué crece el músculo? El músculo está compuesto por varios tipos de fibras, las cuales están dispuestas a crecer mediante los procesos adecuados. Cuando generamos un movimiento, un estímulo mecánico, se produce una contracción de fibras, ya sea por un movimiento cotidiano como levantarse de la silla o trabajar, o por un entrenamiento intenso. Este movimiento produce un daño en las fibras musculares, por lo que el cuerpo activa todo un proceso para su reparación. Por supuesto, yo no voy a entrar en sarcómeros, células satélite ni ninguna otra cuestión técnica, eso en otro momento. Aquí nos encontramos con dos cuestiones: cuántas fibras rompemos y con qué frecuencia se rompen estas fibras. Si este estímulo mecánico rompe pocas fibras o no es recurrente, que no es constante, el cuerpo solo se limitará a la reparación de esas fibras casuales. En cambio, si es al revés, si se rompen el máximo tipo de fibras posibles con una frecuencia constante, como debería de ser en un buen plan de entrenamiento, aquí el cuerpo entiende que tiene que activar todo un sistema anabólico para adaptarse a este nuevo estrés que, si se prolonga en el tiempo, es lo que va a producir, a generar el crecimiento. Este proceso anabólico se va a dar por los recursos proteicos y energéticos por la alimentación. En estos recursos proteicos se van a sintetizar las proteínas, lo que es la síntesis proteica muscular, que es aprovechar la proteína para el crecimiento del músculo. Y por los energéticos obtenidos de la alimentación de esos macros y micronutrientes, para que ambos, tanto los proteicos como los energéticos, sean aprovechados en el descanso. Cuando hablamos de descanso hay dos tipos: el descanso entre entrenamiento y el descanso nocturno. Entre entrenamiento es para mantener una fluctuación correcta para que el músculo se mantenga estimulado, y en el descanso es para que la hormona de crecimiento active todas las reparaciones de órganos y músculos. Bueno, hasta aquí es pura lógica, una ruptura de fibras mediante una regeneración por alimentación. Pero ¿cómo se logra romper tantas fibras y aprovechar todo este proceso? En torno al crecimiento muscular reconozco que hay un mundo de palique, un mundo de variantes en torno a esto, pero voy a explicarte tres factores importantes, muy fáciles y creo que poco conocidos. Uno de los sacrificios está en que son tres factores sinérgicos. Si falla uno, fallan todos. El primero, tenemos el tiempo bajo tensión. Esto se conoce como tempo. Es el tiempo que se tarda en generar una repetición bajo tensión. Para este tempo se toma como referencia el tiempo que se tarda en realizar una serie para hipertrofia, que está entre 40 y 60 segundos. 40 y 60 segundos bajo tensión continua. Y teniendo en cuenta que las repeticiones para hipertrofia van de 6 a 12 repeticiones por serie, si sacamos el cálculo, esto nos da una media de 4 a 10 segundos de tempo por repetición. Esto quiere decir que para series de hipertrofia que están entre 6 y 12 repeticiones, cada una de ellas deben de cumplir ese tiempo bajo tensión de 40 a 60 segundos. ¿Cómo se logra esto? Supongamos una serie de 10 repeticiones, vamos a hacer 2 segundos de positiva, 4 de negativa. Si fueran 6 repeticiones, vamos a hacer 3 de positiva, 6 de negativa. Esto no es estricto, pero sí que tiene que ser la positiva más rápida que la negativa. ¿Por qué? Porque en la negativa es donde está la máxima ruptura de fibras. Eso, sumado al tiempo bajo tensión, nos va a dar la máxima ruptura de fibras y el máximo tipo de fibras, lo que genera una hipertrofia. El segundo punto, tenemos que estar entre el 65 y el 85% de la carga máxima de esa 1RM. ¿Qué es la 1RM? Esto ya lo explicaré en otro momento. O siempre puedes buscarla y calcularla en algún tipo de página web que esté especializada en este tipo de cuestiones. Mi recomendación es nutriciondeportivacanaria.com, porque es la mejor página web que hay para esto. Bueno, cuñitas y tonterías aparte. Y este último ingrediente, este tercer paso, es el que nos transporta a ese crecimiento muscular, a esa evolución en el tiempo. Estas son nuestras queridas cargas progresivas. El cuerpo se termina adaptando a todo lo que le echamos, y eso es un estancamiento. Aquí es donde entran las cargas progresivas para esta evolución. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que tenemos que ir evolucionando en peso, ya sea en meses, semanas o años. Si el mes 1 levantaba 60 kilos en press de banca, por ejemplo, el mes 2 tienes que levantar 61 o 70, pero levantar un poco más.
o en kilos o en repeticiones con ese mismo peso, pero que haya una evolución progresiva. Y esto, que parece un poco tedioso, es ir apuntando las cargas. Ahí es donde queda todo redactado, donde vemos nuestra verdadera evolución. Por supuesto, no es lo mismo un principiante o una persona joven a una persona con edad o con experiencia, ya que la persona de menos edad va a evolucionar muchísimo más rápido que la que lleva más tiempo entrenando o tiene más edad. Teniendo en cuenta que a más kilos, más adaptación, más evolución, el cuerpo se ve obligado a esas adaptaciones y a crecer. Soy consciente de que estas cargas progresivas requieren un nivel avanzado. Hay muchas técnicas alrededor de esto. Yo aquí intentaré explicar algunas de las que creo yo que son más efectivas. Cuestiones muy importantes en estos sistemas es la nutrición deportiva y el plan de entrenamiento. Y sobre todo, y no hay que olvidar, es la técnica. En base a esto es donde está todo. Si nos ponemos a hacer el parrala yendo al fallo, esto no nos va a dar ningún tipo de beneficio. Tenemos que ejecutar cada contracción lo más técnica posible para que ese tempo dentro de esas repeticiones y en esas cargas progresivas no tengamos riesgo de lesión y haya una verdadera evolución. Si todo esto se ejecuta correctamente, el tiempo bajo tensión, los pesos adecuados de 65 al 85% de la 1RM y esas cargas progresivas, de verdad que esto funciona, ya que tanto la experiencia como la ciencia lo avala. Es un proceso que requiere un esfuerzo y un umbral de dolor. Ojo aquí, umbral de dolor, el cual se irá evolucionando en él. Muy importante, una vez pasada esa barrera, de verdad que hay una evolución brutal y merece muchísimo la pena el esfuerzo.